Andrea Silva Reyes está en Cultura RCN. La vorágine, que es sin duda un referente de la literatura latinoamericana, todavía hoy, 92 años después de su publicación, es noticia. Y es que hace algunos meses la editorial bogotana Resplandor sacó una versión cómic de La Vorágine. Esta es la primera novela colombiana que es adaptada al cómic y a su vez es el primer proyecto editorial de este sello bogotano. A esta hora en Cultura RCN nos acompaña Óscar Pantoja. Él es el encargado del guión y la adaptación. Óscar, buenos días, gracias por estar con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿cómo empezó este proceso y por qué decidieron escoger este título y no otro? En el proceso que llevo de escritura siempre uno anda buscando historias. El escritor siempre está buscando historias. Ya había trabajado antes en cómics, en otros proyectos, en Gabo, en Rulfo, en una novela llamada Tumaco para niños. Y en esa medida el escritor y el dibujante, que ambos son escritores, andan buscando proyectos. Y así fue como caí en mi biblioteca, volviendo a buscar libros con La Vorágine de Gustavo Rivera, y ese es el punto de partida para meterme en este proyecto, primero como escritura de guión y después como elaboración a ese guión con trabajo de imágenes y lograr esta nueva propuesta de una vorágine para nuevos lectores. Óscar, pero ¿cómo fue el proceso de adaptación del texto, digamos, a la imagen? Usted, me imagino, tuvo que leer varias veces la novela, revisar tal vez algunos archivos que existieran sobre ella, o cómo lo hizo. Cuando me propuse el proyecto de adaptarla, de llevarla a guión, la respuesta es complicada porque no hay una forma. Yo mismo me decía, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso es lo rico en lo fabuloso de trabajar proyectos artísticos, es cómo lo voy a hacer. Es una pregunta complicada, pero que se va resolviendo en la medida en que uno va haciendo el trabajo. Empecé a leer la novela, como tú dices, 1, 2 veces, y pensar, porque primero era llevar el lenguaje de Rivera de principios del siglo XX, traerlo a principios del siglo XXI. Hay que volver a trabajar el lenguaje, adaptarlo a este tiempo, que no se pierda la estructura fundamental de la historia, porque en ningún momento es coger la vorágine e ilustrarla. Sería algo muy elemental hacer eso. Es adaptarla a un nuevo lenguaje, adaptarla al lenguaje del cómic. En esa medida, no perder la estructura, no perder la potencia de los personajes, no perder el escenario, no perder la esencia de la selva y del hombre depredador. Entonces esas ideas fueron las que me fueron llevando, las que no me dejaron caer. Es un proyecto que en el fondo no tiene una forma específica de construcción. La adaptación de la literatura al cómic no hay, y hasta ahora la estamos haciendo. Siento que este es un aporte, un trabajo que está por explorar, que está por descubrir, y es una aventura. Sí. La escritura en cómics, pasarla es una aventura y reúne todos esos elementos que te estoy contando. Sí, Óscar, los colores o cómo es la novela, ¿es a blanco y negro o cómo manejaron este tema en la adaptación? La novela está construida en blanco y negro, pero al inicio del libro el blanco predomina sobre el negro, pero a lo largo del libro el negro se va metiendo hasta llegar a la selva, a la última parte. El negro ya se sumerge totalmente, el negro de la violencia, el negro de la explotación, de la esclavitud. Entonces esto es un proceso, todo eso uno lo habla, lo conversa, lo determina antes de empezar a trabajar con la ilustración. El ilustrador sabe, entiende, y en la medida él también es alguien que va descubriendo, en la medida en que va construyendo José Luis, en la medida en que va trabajando las imágenes, va descubriendo que puede, que la descripción que yo le ponía en unos cuadros
oscuridad, selva oscura, negro, va trabajando y va entintando más la página y hace que ese trabajo coja una tonalidad de los blancos y negros muy interesante, hasta llegar a una selva muy oscura, que es la esencia que quiere Rivera dar en la vorágine, en su vorágine, y que nosotros a través de la imagen vamos sin perder esa esencia mostrando esa selva oscura. Óscar, es increíble que a pesar de que es un libro que fue escrito hace casi 100 años, perfectamente podría ser una crónica muy actual de la situación de nuestro país, ¿o no? Infortunadamente eso ocurre. Es una obra maestra y las obras maestras no tienen tiempo de vencimiento ni caducidad. Estamos hablando de una obra con unos personajes, con una atmósfera y de un modernismo que en su momento marcó y que sigue marcándolo, importantísimo, y que trata problemas de la condición humana, y la condición humana pues nunca va a pasar de moda ni se va a quedar estática. La condición humana es continuo movimiento, y yo creo que Rivera entendió eso, y por eso el libro es tan actual. Simplemente reemplazar la explotación del caucho por otras explotaciones, por otras violencias, pero estamos haciendo la misma lectura de un país que afortunadamente vuelve y se repite como en un círculo vicioso en el mundo de la violencia. Entonces estos libros, esas obras que están impregnadas, que son obras artísticas, tienen esa condición de que son eternas, de que pasan el tiempo, sobreviven al tiempo. Muy interesante. Óscar, ¿y tendrán otros títulos? ¿Harán lo mismo con otras novelas? Estamos, yo al principio yo decía, todavía estoy saliendo de la selva oscura, porque escribí el libro durante un año y dibujarlo con José Luis Jiménez, que es mi compañero de libro, los dos somos los autores, refrescando un poco, mirar empezar a hablar del libro, promocionarlo, y desde luego, como te decía al principio, Andrea, el escritor es un buscador de historias. Yo después de ya empezaré a buscar otra historia, otra aventura, otro universo que me permita contar y que le permita a la gente entrar en el reconocimiento, al menos en la vorágine, el reconocimiento de su país, de su identidad, de su cultura, que infortunadamente pues es una cultura marcada por la violencia en este libro, que Rivera no lo dice, pero que tenemos que mostrar. Entonces, desde luego que vendrán más proyectos, pero por el momento están hasta ahora como saliendo esbozos de algo, pero todavía no muy seguros. Sí. Antonio Caballero decía en una especie como, no sé si ensayo, sí, podía ser como un ensayo, que la gran novela colombiana era La Vorágine, que la gran novela colombiana no era 100 años de soledad, ni El coronel no tiene quien le escriba, ni La María, no, era La Vorágine. Precisamente por eso, porque hablaba mucho de lo que fuimos y de lo que todavía somos, y porque era una novela que tenía todos los géneros. Estaba escrita a veces como si fuera medio poesía, a veces en prosa un poquito exagerada, a veces también como si fuera un experto arqueólogo o antropólogo el que habla. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Le parece que es la gran novela colombiana, La Vorágine? Yo pensaría que es una de las... lo que pasa es que Colombia, por fortuna, estas novelas totalizadoras están apareciendo. La Vorágine y 100 años de soledad son dos novelas imprescindibles ya en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestro ser. Yo no podría decir que una es más grande que la otra, porque esas dos y muchas más, creo yo, siento que van a venir más, determinan pues somos como colombianos. En el caso de La Vorágine, pues lo que tú dices, todo ese tramaje, esa construcción barroca, porque es barroca desde la selva misma, desde sus personajes, nos cuenta y nos narra. Siento que también es una novela totalizadora, pero igualmente 100 años de soledad, desde luego, nos puso en el panorama universal de la literatura, igual que La Vorágine, pero había habido como unas ciertas injusticias de pronto con La Vorágine. Nos ponen en el mapa universal de la literatura, y eso es lo importante, que se visibilice, que nos conozcan,
por algo distinto a lo negativo muchas veces que existe en Colombia, y que esas dos novelas grandes, fabulosas, nos sirvan y nos den respuesta de quiénes somos como sociedad y quiénes somos como colombianos. Pues muy interesante, Oscar, y felicitaciones. Ojalá tengamos nuevos títulos adaptados al cómic. Seguramente esta nueva vorágine va a abrir caminos para los clásicos de la literatura, aprovechando, por supuesto, las posibilidades que tiene la imagen y la edición. Él es Oscar Pantoja, encargado del guión y la adaptación. También en este proceso, Jorge, estuvo José Luis Jiménez en la ilustración. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en Cultura RCN. Ellos son los encargados de la vorágine gráfica. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Yolanda, ¿qué pasó, Yolanda?